Hola, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, buena semana, buen lunes. Esta es la clase número 5 del Seminario de Transformaciones Culturales y Educación. Y yo quería dejarles este video para comentarles varias cosas. Bueno, primero obviamente para sostener el vínculo cara a cara que algunos me han agradecido que sostengamos. Es parte de las herramientas y las dinámicas que estamos tratando de proponer para que pasemos esta etapa lo mejor posible todos. Quería contarles algunas cositas. Primero que, bueno, todos los mapas conceptuales recibidos ya fueron corregidos y ya fueron las notas subidas a calificación. Deben haber recibido todos el comentario y la nota pertinente. No nos quedó nadie en el tablero, así que suponemos que estamos cerrados con esa situación. Si hay alguien todavía que se está sumando un poquito más tarde al seminario, bueno, sepan que pueden subirlo después de tiempo. Algunos han avisado y los tenemos contemplados. Pero bueno, obviamente seguimos avanzando. En todo caso, comuníquense por privado, por favor, tanto conmigo como con Soledad o al mail del seminario o al grupo de Facebook. En segundo lugar, hoy estuve leyendo las intervenciones en el foro sobre el trabajo práctico 2 de la Comisión 1, que es de la que estoy a cargo. Y bueno, también si pueden entrar ahí quienes ya enviaron su intervención, van a encontrar una devolución de cada uno de los comentarios, que me parece que estaban buenas. Quería comentarles a los demás que ahí aparecieron bastantes cosas de los rasgos de la matriz moderna, que es esta segunda etapa de la materia que nosotros queremos reconstruir a partir tanto de los textos propuestos de Barbero, de Med, de Puigros, todos los que fueron leyendo tanto en la clase 2 como en la clase 3, y ahora en la clase 4 también el de Heller. La idea es que ustedes puedan trabajar y reconstruir la matriz de la modernidad a partir no solo de lo que dicen los autores, digamos, a partir de los textos más académicos, más propios de la bibliografía, sino también de otros textos culturales, ¿no? Uno de ellos es obviamente la película de Chaplin, que ustedes pudieron ver y que aparecieron articulaciones muy interesantes entre la propuesta modélica de Heller, ¿no? Esto de hablar de los tipos ideales y algunas cosas de las que aparecen en la película. Me parece interesante que la miren pensando en el rol de las instituciones como formadoras de un tipo de subjetividad, la subjetividad que la matriz moderna y que el sistema capitalista económico moderno necesitó para ser eficiente, para ser eficaz, para instaurarse como proyecto cultural único. Y bueno, y aparecieron algunas de esas relaciones, pero también que lo puedan pensar digo, no solo con estos materiales, con la bibliografía y con la película, sino con un tercer material que le vamos a subir en esta clase, en la clase 5, que son una serie de entrevistas que nosotros hacemos cuando las cortes son presenciales, que son entrevistas a personas mayores de 65 y 70 años, y que bajo la forma de relato de vida, ellos cuentan parte de, bueno, de cómo fue su crianza, de cómo fue su vida, su infancia, cómo aparecían. Nos interesa ver ahí en el relato de los sujetos cómo aparecían estos rasgos que nosotros podemos describir de manera más estructural o más teórica en los textos propuestos, pero bueno, cómo aparece en la voz de los actores sociales, ¿no? Entonces la propuesta tiene que ver, la del trabajo práctico 3, con lo que se van a encontrar ahora, tiene que ver con que nuevamente vuelvan a pensar en la reconstrucción de la matriz moderna y en estas líneas o ejes que propone la guía de visionado, así como la pensaron con la película, con las entrevistas que van a encontrar escritas. Bueno, y hay una serie de actividades más. Esa actividad 3 se enlaza con con el trabajo práctico 2. Así que, bueno, quienes aún no entregaron el trabajo práctico 2, no intervinieron en el foro, les recuerdo que la intervención es obligatoria, pueden hacerlo, digamos, hacerlo juntos, intervenir en el foro con la película y con las entrevistas, y bueno, matando pájaros de un tiro, o bueno, abrir
trabajar solo con las entrevistas o dividirlo, digo, ¿no? Tomen esa decisión, pero se van a encontrar con una especie de continuidad del trabajo práctico 2, ¿sí? Que es el trabajo práctico 3, que no va a ser a partir de una entrevista, de una película, sino de las entrevistas, y también donde les proponemos compartir, buscar, encontrar y compartir materiales de época. De nuevo, ¿por qué? Porque aparece fuerte algunas variables. Nosotros hemos, esta no es la única materia, o seguramente para ustedes tampoco, que trabaja sobre las características del proyecto de la modernidad. Pero a nosotros nos interesa una mirada culturalista sobre el proyecto de la modernidad. Entonces, más que pensar en una etapa rígida de la historia, determinada por los hechos históricos y demás, nos sumamos, si quieren, un poco más a lo que es la propuesta de Semmelman, que es reconstruir la matriz a partir de la cotidianeidad. Y en la cotidianeidad, bueno, justamente recuperamos la voz de los actores para que nos contaran efectivamente qué hacían, cómo vivían, cómo se vinculaban, cómo estaba conformada su familia, pero qué prácticas hacían, cuáles eran las prácticas más importantes o que los configuraron como sujetos. Es difícil que a nadie se le fue a preguntar vos cuál práctica crees que te configuró como sujeto. En realidad eso es una tarea que hace el analista posteriormente sobre los relatos de vida. Pero la pregunta eje siempre es tratar de encontrar cuáles fueron las prácticas que lo interpelaron en función, ¿no?, en su subjetividad. Y ahí, obviamente, el lugar de las prácticas escolares es un lugar fuerte, pero el de la familia y el de las instituciones por las que transcurrimos nuestra vida también. Entonces, la propuesta tiene que ver con encontrar y buscar y proponer materiales que muchas veces están descartados porque no son necesariamente materiales académicos y que están en las casas de nuestras abuelas y nuestros abuelos, o que hemos visto por ahí, que son los materiales de época y que uno estoy pensando en publicidades, estoy pensando en fotografías, estoy pensando en manuales. Se usaba durante mucho tiempo algo que se llamaban manuales de crianza. Toda una serie de textos que circulaban en nuestras casas, que eran algunos en formato de libro y otros no tanto. También estoy pensando en manuales de ollas, por ejemplo, donde aparecía toda una reconstrucción discursiva sobre el rol de la mujer en la cocina y discursos sobre la libertad, ¿no? Ahora que tenés esta nueva olla, sobre todo Essen trabajó esa línea. Ahora que tenés esta nueva olla, bueno, vas a poder disfrutar más de tu tiempo libre y ver la novela que te gusta, o pasar más horas frente al televisor, o bueno, todos los discursos que circulaban acerca de la importancia de mantener un hogar limpio, sano y feliz para esperar a un marido productor que llegaba cansado y a quien se lo atendía de manera feliz, digamos, ¿no? La idea de tener un hogar sano, porque cuando llegara el hombre, bueno, había que estar lista, linda y tranquila para poder escucharlo. Bueno, todos esos modelos familiares, modelos de relación, esos modelos vinculares, no aparecían necesariamente en reconstrucciones sistemáticas de la época, no aparecen necesariamente hoy en los libros de historia, pero aparecen en un montón de otros materiales desde los que seguramente podemos reconstruir estos rasgos culturales de lo que fue la matriz moderna, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. Y en el ámbito de lo privado no estoy pensando solo en los vínculos familiares, sino que estoy también pensando, y se los voy a subir en esta clase, en un artículo, por ejemplo, en todos los que fueron los modos de construcción de la vivienda. Uno puede pensar los usos del hogar en función de esto que aparece también en la película de Chaplin, ¿no? En función de los usos productivos del tiempo, qué tipo de hogares estamos pensando cuando estamos pensando en hogares modernos de la década del 40 y del 50. Se los voy a pasar como el ejemplo de un material más. Es un artículo académico, pero de gente de arquitectura, que reconstruye desde una mirada culturalista cómo era la construcción de las casas en la década del 30 y del 40, justamente para mirar estas cosas, ¿no? Cómo una casa habla
de las jerarquías, los espacios hablan de las relaciones que los sujetos tienen en esos espacios. Y me parece que es interesante que nosotros podamos, más allá de los relatos más estructurales sobre lo que fue el proyecto de la modernidad, pensar en cuáles fueron los rasgos centrales del proyecto cultural de la modernidad. Porque ese proyecto cultural tuvo en cuenta, o pensó en la formación de un tipo de subjetividad que fue el que resultó más legítimo, que no significa que no existieran otro tipo de subjetividades, pero que efectivamente esta se impuso por su capacidad de legitimarse, su fuerza, también por su fuerza en el juego de correlación de fuerza, por su poder en realidad, por el uso de la fuerza en su poder. Nosotros decíamos hace un par de clases, bueno, la escuela legitima un saber, pero para legitimar ese saber anula otros, ¿sí? Para legitimar un tipo de familia anulamos otros, ¿sí? No quiere decir que no existían, madres solteras existieron toda la vida, matrimonios arreglados existieron toda la vida, pero lo que tenía con mucha fuerza el discurso único de la modernidad, ese discurso racional, ese discurso que dejaba el cuerpo afuera, ese discurso que hacía prevalecer la mente y lo productivo y lo lineal por sobre lo complejo, lo circular, y justamente sobre lo deseante. El proyecto productivo de la modernidad necesita un sujeto racional, no un sujeto deseante, es decir, un sujeto que ponga su cuerpo. Sujeto deseante sería un sujeto que anteponga su cuerpo y su deseo a su capacidad productiva. Ese modelo único se legitimó y se instaló a fuerza de anular, perseguir y negar la existencia de otros modelos, pero que efectivamente estaban, ¿sí? Pero bueno, eso no necesariamente que lo veamos escrito por un autor o dicho, me parece que es más interesante el proceso en que nosotros mismos podamos leer o pensar cómo el rol de las revistas femeninas, el rol de los manuales de cocina, el rol de los manuales de crianza, de un montón de materiales que a primera vista son inocuos y que circulaban en los hogares de la época, funcionaban como instalación de un modelo dominante también, ¿no? Y me parece que este texto de arquitectura les puede servir para pensar también cuáles eran los espacios habilitantes de, cómo uno podía leer la lógica entre lo público y lo privado solamente a partir de pensar las definiciones arquitectónicas para construir una casa moderna, lo que se consideró una casa moderna. Eso es como parte de la tarea 3, y como cierre también de esta instancia de la modernidad, esto del proyecto de la modernidad. Porque a partir de la clase 5 ustedes lo que se van a encontrar es con una propuesta de lectura que vuelve de nuevo a jugar con la articulación de 3 autores que intentan explicar desde distintas perspectivas, algo que nosotros llamamos el escenario actual o que se puede llamar posmodernidad también, pero que intentan desde sus recortes disciplinares tratar de explicar un escenario de transformaciones en realidad. No necesariamente culturalistas o no necesariamente van a trabajar las zonas que a nosotros más nos interesan. Lo que me gusta de estos autores o de la articulación de estos 3 autores es que viniendo desde la sociología clásica, como puede ser el caso de Castoriadis, o desde la sociología no tan clásica como la de Bauman, por ejemplo, o desde los estudios, vamos a leer a Laclau, no al Laclau político, o no al Laclau que lo tenemos más conocida por la razón populista, sino al Laclau del posmarxismo lingüístico, que si quieren viniendo más desde la semiótica, por lo menos en ese artículo que les dejamos, proponen leer, nos proponen claves para leer esta nueva etapa, ¿sí? No necesariamente con características, no van a caracterizar la etapa, sino van a tener como un debate, si quieren, más filosófico,
sobre por dónde está pasando, digamos, el cambio, si se trata solo de una modernidad tardía, ¿m? Si se trata solo de el desplazamiento, si quieren, normal, o la desintegración de algunos valores para que se conserven otros, por un lado, o si se trata realmente de un salto cualitativo en que estamos viviendo una etapa absolutamente distinta a la anterior. Y de nuevo la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de subjetividad conforma este nuevo escenario, ¿no? Digo, si quieren, la clase 5 abre la segunda etapa, la tercera etapa de la materia, que es, bueno, reconstruir, así como pudimos hacerlo con la modernidad, reconstruir los rasgos de la posmodernidad, o de esta etapa que nos toca vivir, para pensar, bueno, ¿cuál es ese sujeto con el que nosotros nos encontramos cuando nos enfrentamos a un curso en una escuela o en cualquier espacio educativo donde ustedes quieran ejercer sus funciones? ¿Cuál es, por dónde están pasando los lugares de interpelación de esas nuevas subjetividades? Si ya las certezas de las que nos proveyó la modernidad entraron en crisis o en procesos de desintegración, va a decir Castoriadis. Para Laclau estamos hablando de crisis, para Castoriadis estamos hablando de desintegración. Digo, para pensar esto de la articulación de categorías. Estamos frente a sujetos que no tienen, digamos, que no encuentran lugares de interpelación posible, o que multiplican sus lugares de interpelación. ¿Y qué peso tienen esos lugares de interpelación? ¿Qué es lo que los está interpelando en su subjetividad? Las prácticas que efectivamente se desarrollan al interior de los ámbitos educativos, o las prácticas que se desarrollan por fuera de los ámbitos educativos. Y esas prácticas que se desarrollan por fuera, bueno, ¿en qué otros niveles de institucionalidad? Si ya no son instituciones tan rígidas o tan visibles, tan identificables como eran las instituciones modernas, como aparecen claramente en la película de Chaplin, bueno, lo interesante es pensar que quizás otras prácticas que inicialmente no son prácticas educativas pueden convertirse en prácticas educativas en tanto y en cuanto interpelan a los sujetos en sus espacios formativos. Es decir, forman subjetividad, aunque no necesariamente sean desde el inicio prácticas educativas. Esto obviamente les va a sonar, porque no es una idea mía, es una idea de Rosa Wainfield Burgos, que seguramente ustedes la vieron en la materia Teoría de la Educación. Ella plantea que las prácticas sociales pueden ser interpelativas, digamos que cualquier tipo de práctica social puede convertirse en una práctica educativa en tanto interpele a un sujeto para que modifique y o reflexione y o conserve su conducta. Más o menos así es la definición. Pero bueno, entonces ahí nos interesa ir a mirar justamente dónde están esas prácticas que hoy definen a nuestros sujetos. Cuando digo nuestros sujetos jóvenes, los sujetos con los que nosotros nos vamos a encontrar en los espacios áulicos. Es decir, por dónde está pasando hoy la construcción de identidad. Si ya el trabajo no es un regulador de las relaciones sociales, o por lo menos ya no la idea de trabajo moderno, no la idea de un trabajo estable, si ya la familia no es el lugar de la transmisión de los imaginarios, cómo juega esa contradicción entre esto que me toca vivir y el imaginario que tengo. Digo, cómo podemos nosotros pensarnos también como sujetos de una transición, de un desplazamiento, criados en el marco, bueno, yo soy de la década del 70, pero digamos criada la década del 80 básicamente, donde recién estaban apareciendo los primeros indicios de desintegración de algunos valores. Algunos de hecho hablan del fin de la modernidad en la caída del muro de Berlín, y la caída del muro de Berlín se da en el año 89. Quizás esa fue como la última década, la década más oscura del siglo XX, una década de un gran escepticismo respecto a lo que venía, ¿no? Y luego los 90 como lugar de los discursos del fin de la historia. Pero cómo en realidad los últimos años, las últimas décadas del siglo XX ponen en evidencia procesos grandes de desintegración cultural que luego se reversionan y que asumen otras formas a partir del 2000, y bueno, ya pasamos 20 años, 2000, no estamos hablando de 40, 50 años atrás.
Por eso es interesante pensar si estas nuevas formas de desintegración en realidad no se convirtieron en otros espacios de interpelación de subjetividades. Y quizás dejar de tener una mirada nostálgica o melancólica respecto del pasado, sino pensarlo como un lugar de construcción de matriz cultural, de cómo nosotros somos sujetos de una transición y cómo parte de esa matriz persiste ya no en forma de práctica y acción cotidiana, pero sí en forma de imaginario, ¿no? Y cómo un imaginario tensiona, ¿no? Yo imagino que quiero un trabajo, digo, pensándolo como un joven, imagino que me gustaría tener un trabajo como el que tuvo mi padre o mi abuelo, pero me encuentro con un mercado laboral que es absolutamente diferente y entonces vivo con tensión, con frustración, mi incapacidad de poder acceder a un trabajo modelar o digamos, un trabajo modelo o que modelara mi vida como lo pudo tener mi papá o mi abuelo, que, digamos, un lugar donde construyó parte de su sociabilidad, pero también su proyecto vital, ¿no? Entonces, si hoy ya no es el trabajo, ni es la familia, ni es el amor para toda la vida, ni son los vínculos, esa noción de amor, digo, ni son los vínculos los lugares donde nosotros podemos construir nuestro proyecto de vida, bueno, por dónde están pasando los posibles lugares y por dónde están pasando los proyectos de vida de los jóvenes. Esa es como la pregunta, es la misma pregunta que nos venimos haciendo, pero como que vamos cambiando de escenario. Digo, para que puedan entender por qué esta materia en el marco del profesorado, ¿no? ¿Por qué volver a preguntarse por las transformaciones culturales y por el sujeto? Nuevamente, cuando nosotros podemos reconstruirnos a nosotros como sujetos, pero lo que nos interesa pensar es, bueno, ¿cómo es el sujeto al que tengo que formar? ¿No? En el marco de alguna práctica que quizás, insisto, no es educativa desde el principio, pero que se puede transformar en educativa hacia el final, o en su evaluación. Entonces, en esta clase 5 se van a encontrar con estos tres autores que de pronto dan un salto de lo que venimos diciendo, porque esto es una clase que funciona, si quieren, en un modo de bisagra, donde van a encontrar, bueno, que hasta el trabajo práctico 3 tienen herramientas para organizar y sistematizar la matriz moderna, ¿no? Cuáles fueron las grandes características de la matriz moderna y qué tipo de sujeto pensó, necesitó, ejecutó y eficientemente consiguió. Y cómo la diferencia fue catalogada, un poco retomando a Heller, como anormalidad, como locura, como enfermedad, digo, cómo aparecieron necesariamente los discursos que regularan aquellas conductas que no estaban legitimadas. Y a partir de ahora, después de la clase 5, que es esta clase bisagra que hablé como desde la propuesta de la Cloca, Castoriadis y Bauman, claves para leer la nueva etapa, bueno, luego vamos a hacer como ese ejercicio, pero con la nueva etapa. Es decir, bueno, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con las relaciones, con lo vincular? ¿Qué pasa con el cuerpo? Un montón de preguntas que es necesario volver a hacerse cuando uno piensa otro proyecto cultural y otra idea de sujeto, o por lo menos otro sujeto diferente al sujeto de la modernidad, diferente a ese individuo arreglado internamente, ¿no? Para retomar un poco a Heller. Así que bueno, se me hizo un poco largo esta vez, pero no quería dejar de tener como esta charla con ustedes que los ubicara en tiempo y espacio, de por qué estamos leyendo las cosas que estamos leyendo, por qué estamos pidiendo las intervenciones en foros o los trabajos que estamos pidiendo, digo, por dónde va el espíritu de la materia. Me pareció importante que en este momento, donde efectivamente avanzamos como hacia, si quieren, la tercera etapa o el final de la materia, y ustedes entiendan por qué era necesario reconstruir la matriz moderna para pensar no solo en términos de transformaciones, sino también en términos de continuidades, que aparecieron ahí en los foros también, digo, hay mucho de la continuidad en términos de desplazamientos y también en términos de rupturas. Continuidades, rupturas y desplazamientos creo que son los tres lugares posibles de donde leer lo que efectivamente pasa en el escenario actual respecto de lo anterior.
Evidentemente ahí no hay un corte, ni mucho menos. No todo, no necesariamente la mirada, digo, ponemos el texto de Castoriadis para que ustedes lean otra mirada posible, pero no necesariamente nos sumamos a ese enfoque. Digo, no estamos pensando necesariamente en que todo tiempo pasado fue mejor, y de lo que estamos asistiendo es una desintegración de los valores, que es un poco la propuesta de Castoriadis, sino que nos interesa pensar más este escenario de transformaciones y este salto como un salto ontológico, ¿no? Como un salto donde volver a preguntarse por la constitución del sujeto tiene que ser un acto de libertad. Volver a preguntarse por quiénes somos, para qué estamos y cuáles son las características de la época en la que nos toca transitar, tiene que ser un acto de autonomía y de libertad. Quizás es una mirada un poco más positiva para no pensar solo en términos de caos, de desintegración, de pérdida. Nos gusta pensar más en transformación que en pérdida. Así que bueno, los dejo por ahora. Espero que estas lecturas los incentiven, los provoquen, les hagan... Algunas de las cosas que leo son muy interesantes, me parece que están generando procesos reflexivos inquietantes, interesantes, que me dan ganas como de seguirla. Si estuviéramos en clase la podríamos seguir para largo, pero bueno, la idea es siempre que piensen que la materia, o que las materias en general del profesorado no son materias para darles recetas para que ustedes puedan ejercer la acción educativa, sino para provocarles dudas, para provocarles reflexiones, para que volvamos al lugar de la duda, como dice Semmelman, como el gran motor de la producción de conocimiento. Espero que entonces los que están al día se puedan copar con estas nuevas bibliografías, y los que no, bueno, que se pongan al día a la brevedad, o se puedan sumar al proceso de la materia en general. Nos vemos pronto. Repito lo de siempre, nosotros estamos acá, estamos trabajando todas las semanas para que esto... Estamos trabajando mucho todas las semanas para que esto funcione. Gracias a ustedes por el compromiso, por estar ahí, por acompañarnos, y bueno, tratemos de pasar lo mejor posible este proceso para que nos sirva a todos, a ustedes y a nosotros también. Que tengan una buena semana, que cualquier duda pueden comunicarse a los teléfonos. Ya estoy como en la radio. Se pueden comunicar a los mails que saben, nos pueden escribir al grupo de Facebook, a los privados. Bueno, saben que en general contestamos bastante rápido. Les mando y les mandamos todo el equipo de cátedra un abrazo muy grande, y nos vemos pronto, acá, allá, de este modo o de algún otro, pero nos vemos para seguir pensando juntos. Muchas gracias.